¿Puede un cristiano divorciarse y volverse a casar sin desobedecer a Dios? Esta pregunta ha provocado angustia, confusión y división entre creyentes durante siglos. Pero la clave para entender este tema no está en opiniones humanas, sino en la palabra eterna. Jesús lo dijo con claridad: por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Esta declaración no solo revela la intención original de Dios para el matrimonio, sino que también nos lleva a examinar con seriedad los casos donde la separación ocurre. Hoy veremos cómo la Biblia aborda el divorcio y la posibilidad de un nuevo matrimonio, y qué condiciones espirituales establece el Señor. Te mostraremos cómo discernir entre la gracia y el mandato, entre la restauración y la voluntad divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio, Dios estableció un diseño perfecto para la vida del ser humano, y dentro de ese diseño, el matrimonio ocupa un lugar central. No fue una invención cultural ni una necesidad social, fue una iniciativa divina, sagrada y profundamente intencional. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esta declaración no es simplemente una instrucción para la convivencia, es una revelación del propósito eterno de Dios. En ese primer acto de unión entre Adán y Eva, vemos el reflejo de una verdad espiritual más grande. El matrimonio no es un contrato que puede romperse cuando las cosas se complican, es un pacto espiritual con implicaciones eternas. Y es precisamente esa verdad la que marca el punto de partida para entender por qué el divorcio causa tanto dolor, confusión y controversia dentro del pueblo de Dios. Cuando Dios unió a la primera pareja en el Edén, no lo hizo como un observador pasivo. Él mismo fue quien creó al varón y a la mujer, y fue quien los presentó el uno al otro. No hubo cláusulas de salida. No existía la idea de separación. Todo en ese acto hablaba de permanencia, de entrega mutua, de compromiso inquebrantable. La frase "una sola carne" no se refiere solo a una unión física, sino a una fusión espiritual, emocional y existencial. Es un entrelazamiento tan profundo que cuando se intenta romper, el alma sangra. Por eso, cuando más tarde Jesús retoma este diseño original en Mateo 19:6, lo hace con autoridad divina y sin titubeos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús no está simplemente citando el Génesis, está afirmando que esa unión no solo es ideal, sino que sigue siendo el estándar de Dios para la humanidad, incluso en un mundo caído. Muchos han intentado suavizar estas palabras, argumentando que Jesús hablaba en un contexto diferente o que no comprendía las complejidades de las relaciones humanas modernas, pero lo cierto es que Jesús hablaba desde la eternidad. Él es el Verbo que estaba con Dios desde el principio. Su entendimiento del matrimonio no está limitado por la cultura o el tiempo. Él es el autor del matrimonio y sus palabras son una reafirmación de su santidad y propósito. Pero, ¿por qué tanto énfasis en esta idea del matrimonio como pacto y no contrato? Porque los contratos pueden romperse cuando una de las partes no cumple, cuando surgen diferencias irreconciliables, cuando el interés desaparece. Pero los pactos en la Biblia son compromisos sagrados que implican sangre, fidelidad y eternidad. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, lo hizo bajo juramento, sellado con promesas que no dependían del comportamiento del hombre, sino de su carácter. Así también es el matrimonio, un reflejo del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Efesios 5, 25, 27 lo confirma cuando dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
No dice hasta que ella cambie, hasta que me canse, hasta que ya no me haga feliz. Dice, se entregó, punto. Ese amor sacrificial es el corazón del matrimonio cristiano. Y es precisamente por eso que cuando el pacto se rompe, las consecuencias son tan devastadoras. No se rompe un acuerdo, se desgarra un cuerpo, no se termina una etapa, se hiere un reflejo del amor de Dios. Por eso Malaquías 2:16 nos presenta una de las declaraciones más fuertes de todo el Antiguo Testamento. Porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esta palabra no está dirigida a los incrédulos, sino al pueblo del pacto, a quienes conocían la ley y sabían lo que significaba ser desleales a lo que Dios había establecido. Ahora bien, es necesario entender que esta enseñanza no viene desde un lugar de condena, sino desde un deseo profundo de protección y restauración. Dios no aborrece a las personas divorciadas, aborrece el divorcio porque sabe lo que hace al corazón humano. Sabe cómo fragmenta familias, cómo siembra inseguridad en los hijos, cómo deja marcas emocionales que duran años. Sabe que cuando lo que Él unió es separado, algo en el interior del ser humano se rompe y muchas veces esa ruptura no se repara fácilmente. Sin embargo, incluso con ese dolor, Dios sigue siendo un Dios de esperanza, pero esa esperanza solo puede florecer cuando primero reconocemos la santidad del diseño que Él estableció. En los días de Jesús, los fariseos preguntaron si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier motivo. Esta pregunta no era inocente. En esa época existían dos escuelas de pensamiento entre los rabinos. Una permitía el divorcio solo por causas muy graves, como la infidelidad. La otra, más liberal, permitía el divorcio por razones tan superficiales como que la esposa hubiera quemado la comida o dejado de agradar al marido. Jesús no eligió ninguna de esas posiciones. Él elevó la conversación, no hacia lo permisible, sino hacia lo perfecto, no hacia lo que el hombre puede tolerar, sino hacia lo que Dios desea. Es en ese contexto que Jesús responde en Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí Jesús nos revela algo profundo. La posibilidad del divorcio no es una validación de Dios, sino una concesión ante la dureza del corazón humano. Moisés permitió el divorcio porque el pueblo de Israel era terco, rebelde, inclinado al pecado. Pero Jesús redirige nuestra mirada al Edén, al principio, donde no había pecado, ni traición, ni infidelidad. Allí el plan era claro: un hombre y una mujer, unidos por Dios para siempre. Ese al principio no fue así. Es un llamado a volver a las raíces del propósito divino. No es una simple corrección teológica, es una invitación a vivir según un estándar celestial. Jesús está diciendo: ustedes están buscando excusas para romper un pacto. Yo les estoy mostrando cómo vivirlo con santidad. Esta diferencia de enfoque lo cambia todo. Mientras la cultura busca lo que es aceptable, Jesús señala lo que es eterno. Mientras el mundo pregunta, ¿qué tanto puedo salirme del camino sin pecar? Jesús pregunta, ¿cómo puedes reflejar mejor el amor de Dios en tu vida? En este punto es natural que muchos se sientan confrontados. Tal vez hayas pasado por un divorcio, tal vez estés en un matrimonio que se desmorona, tal vez creciste en un hogar roto y ahora estás escuchando todo esto y tu corazón se aprieta. Pero déjame decirte algo, este mensaje no es para condenarte, es para ayudarte a entender por qué duele tanto lo que estás viviendo. No es solo una experiencia emocional, es una disrupción espiritual. Pero también es el primer paso hacia la redención, porque cuando comprendemos el valor sagrado del matrimonio,
empezamos a valorarlo con una perspectiva celestial. Empezamos a luchar por él con armas espirituales. Empezamos a ver a nuestra pareja no como un obstáculo o una fuente de frustración, sino como alguien con quien hemos hecho un pacto delante del Creador del universo. En muchas ocasiones, cuando una pareja enfrenta dificultades, buscan ayuda en libros, consejería o incluso en consejos de amigos. Y aunque algunas de estas fuentes pueden ser útiles, ninguna puede sustituir lo que Dios ya dijo en su palabra. Cuando la Biblia habla del matrimonio, no lo presenta como una herramienta para la felicidad personal, sino como una herramienta para la santificación. Es a través del matrimonio que aprendemos a morir a nosotros mismos, a perdonar, a servir, a amar sin condiciones. Es ahí donde se revela si realmente el Espíritu Santo está moldeando nuestro carácter, porque el matrimonio no revela tanto nuestras compatibilidades como nuestras debilidades. Y es en ese fuego que Dios nos purifica. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios trata a su pueblo como un esposo fiel trata a una esposa infiel. En Oseas, por ejemplo, el Señor le pide al profeta que se case con una mujer adúltera para mostrar cuán profundamente Israel ha sido infiel a él y cuán persistentemente él los persigue con amor. Este mensaje es escandaloso porque revela hasta qué punto Dios valora la fidelidad. Aun cuando nosotros fallamos, Él permanece fiel. Y esa fidelidad es la que Él espera que reflejemos en nuestros compromisos matrimoniales. Esto no significa que el matrimonio sea fácil. De hecho, muchas veces será lo más difícil que haremos en la vida. Pero también puede ser lo más glorioso si lo vivimos con los ojos puestos en Cristo. Cuando dos personas deciden honrar su pacto, buscar a Dios en medio del conflicto y dejar que el Espíritu Santo sea el mediador en sus discusiones, entonces el matrimonio se convierte en un testimonio viviente del poder redentor de Dios. Se convierte en una plataforma desde la cual se predica el Evangelio sin palabras, solo con acciones. Restauración, humildad, amor. Por eso, antes de hablar de las excepciones al divorcio, antes de discutir si alguien puede volverse a casar o no, debemos detenernos aquí, en el principio. Porque si no entendemos el diseño original, nunca valoraremos la gravedad de romperlo. Y si no valoramos lo que Dios valora, no podremos recibir lo que Él quiere restaurar. El matrimonio es más que una institución, es una expresión divina del carácter de Dios. Y solo cuando lo vemos así, podemos empezar a vivirlo con la reverencia, la entrega y la esperanza que merece. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús con la intención de ponerlo a prueba, no lo hicieron con una simple pregunta sobre leyes matrimoniales. Fueron directamente al corazón de una de las tensiones más profundas entre la tradición humana y la voluntad de Dios. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. No estaban buscando sabiduría, estaban buscando un pretexto. Habían reducido el matrimonio a una cuestión legal, a una formalidad sujeta al capricho del varón. Pero Jesús no cayó en su trampa. En lugar de entrar en la discusión legalista que proponían, los condujo de nuevo al origen, a lo que fue establecido desde el principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Vepo 4. Con esta respuesta Jesús no solo rechaza la premisa farisea, sino que desmonta toda una construcción social y religiosa que había pervertido el propósito de Dios. Él cita Génesis 1:27 y 2:24 como base inquebrantable para el entendimiento del matrimonio y declara con autoridad: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:5-6. En estas palabras no hay ambigüedad ni espacio para interpretación flexible. Jesús no suaviza el estándar divino, lo afirma con firmeza, lo protege con celo y lo establece como norma para todo aquel que desea caminar bajo la voluntad del Padre. La respuesta de los fariseos, sin embargo,
refleja la resistencia de un corazón acostumbrado a acomodar las verdades eternas a las conveniencias temporales. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 7. Aquí intentan utilizar la autoridad de Moisés para contradecir la enseñanza de Jesús. Pero el Señor responde con precisión y discernimiento espiritual. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Punto 8. Esta declaración es clave para entender la diferencia entre lo que Dios permite por causa del pecado humano y lo que Él desea desde la perfección de su santidad. Jesús no niega que Moisés haya permitido el divorcio, pero aclara que dicha concesión no proviene del corazón de Dios, sino de la dureza del hombre. En otras palabras, el divorcio no fue parte del diseño divino, sino una concesión en medio de una humanidad caída. El problema no estaba en la ley de Moisés, sino en los corazones endurecidos que no querían someterse al verdadero propósito del matrimonio. La ley regulaba una realidad pecaminosa, pero no la santificaba. No la bendecía, solo la limitaba. Por eso Jesús redirige toda la atención al principio. Allí donde no había pecado, no había separación. Allí donde Dios era todo en todos, el pacto era sagrado y eterno. A continuación, el Señor introduce una excepción que ha sido objeto de múltiples interpretaciones y debates. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 9. Es imprescindible observar que esta afirmación de Jesús no nace de una permisividad moderna, sino de una declaración de autoridad divina. Él no está sugiriendo una opción, está definiendo los límites del pacto matrimonial. La cláusula salvo por causa de fornicación ha sido históricamente entendida como una referencia a relaciones sexuales ilícitas dentro del compromiso matrimonial. En el contexto judío, esta fornicación se entendía especialmente como una infidelidad que ocurre dentro del período de compromiso previo al matrimonio, pero también puede referirse a un acto de adulterio ya dentro de la unión conyugal. Lo que queda claro en las palabras de Jesús es que el pacto del matrimonio es tan sagrado que romperlo sin una causa legítima y unirse a otra persona equivale al pecado de adulterio. Jesús eleva así la gravedad del asunto por encima del simple acto legal. No se trata de si se firmaron los papeles, se trata de si Dios sigue reconociendo esa unión como vigente. Porque si Dios aún ve ese vínculo como activo, cualquier nueva relación será vista como adulterio, aunque el sistema legal humano diga lo contrario. Esta es la diferencia entre un estándar divino y uno social. Lo que el hombre puede disolver con tinta y firmas, Dios puede seguir considerando como vigente en lo espiritual. Es revelador que, tras escuchar esta enseñanza, los propios discípulos respondieran: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versos 10. Ellos entendieron perfectamente el peso de lo que Jesús acababa de decir. No se trataba de una simple corrección al legalismo fariseo. Era un llamado radical a recuperar la santidad del matrimonio. Jesús no propone que el matrimonio sea algo liviano ni reversible. Él lo presenta como una unión de por vida, tan seria y vinculante que si no se está dispuesto a abrazarla con responsabilidad eterna, mejor sería abstenerse. Esta reacción de los discípulos confirma que la enseñanza de Jesús sobre el divorcio no fue laxa, sino intensamente exigente. Pero el Señor, lejos de retractarse o suavizar su postura, responde con una explicación aún más profunda. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Versos 11. Jesús reconoce que no todos podrán aceptar esta visión elevada del matrimonio porque requiere un corazón transformado.
requiere renuncia, obediencia y humildad espiritual. No es para el hombre natural que busca su conveniencia, sino para el hijo del reino que busca agradar a su padre. Y añade: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda recibir esto, que lo reciba. Versos 12. Con esta ilustración, Jesús muestra que hay quienes, por amor al reino, renuncian incluso al derecho de casarse. Esto incluye a aquellos que tras una separación legítima o ilegítima, eligen no volver a casarse para permanecer en obediencia a Dios. La enseñanza de Jesús en Mateo 19 no puede ser leída con ligereza ni con una mente moldeada por el mundo. Requiere una comprensión espiritual que se rinde ante la verdad de la palabra, no ante los deseos del corazón humano. En un tiempo donde todo puede ser relativizado, Jesús establece un fundamento inamovible. El matrimonio es un pacto ante Dios. Romperlo sin causa legítima trae consecuencias espirituales. Volverse a casar sin haber sido liberado por Dios de ese pacto se considera adulterio. Y aunque estas verdades sean duras, son también el camino a la libertad, porque solo la verdad nos hará libres. Dentro de este marco es importante recordar que Jesús no introduce esta enseñanza para condenar, sino para corregir. Él no lanza piedras, pero tampoco rebaja el estándar. La misma compasión con la que trató a la mujer adúltera es la que muestra al enseñar sobre el matrimonio. Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. La gracia no elimina la santidad, la gracia capacita para vivir en ella. El llamado de Jesús no es a justificar rupturas, sino a restaurar el valor del compromiso. Su mensaje no es uno de legalismo sin misericordia, sino de misericordia que no compromete la verdad. Si bien existe una excepción explícita mencionada por Jesús, la fornicación, esta no debe ser vista como una vía fácil para terminar un matrimonio, sino como una provisión específica en casos extremos de traición al pacto. Incluso en esos casos, el perdón y la restauración son posibles. Dios no obliga al divorcio, ni siquiera cuando hay infidelidad. El corazón del Evangelio es la reconciliación. El perdón ofrecido a través de la cruz tiene el poder de restaurar lo que parecía imposible de sanar. Pero si, aún después del quebrantamiento, uno de los cónyuges insiste en destruir el pacto con dureza de corazón y se niega al arrepentimiento, entonces la excepción puede entrar en juego. Pero aún así, es una excepción limitada, no una norma general. A lo largo del ministerio de Jesús, vemos que cada enseñanza suya sobre el reino de Dios desafía al corazón humano a morir a sí mismo. El matrimonio no es diferente. Quien entra en él debe saber que está entrando en una alianza eterna ante Dios. No se trata de sentimientos, ni de compatibilidad, ni de proyectos compartidos. Se trata de representar en la tierra el amor de Cristo por su iglesia. Un amor que permanece incluso cuando el otro falla. Un amor que busca servir, no ser servido. Un amor que no se rompe ante la primera dificultad, sino que se fortalece a través de la entrega diaria. En la cruz Jesús nos mostró el modelo supremo de ese amor. No fue un amor condicional, ni basado en reciprocidad. Fue un amor que se dio hasta el final, sin reservas. Y es ese mismo amor el que está llamado a reflejarse en el matrimonio. Por eso, antes de preguntarnos si tenemos derecho a divorciarnos o a volver a casarnos, deberíamos preguntarnos si hemos amado como Cristo ama. Porque en esa pregunta se revela la verdadera medida de nuestra fidelidad. Lo que Jesús dijo sobre el divorcio en Mateo 19 no fue una simple opinión rabínica más. Fue la voz del Verbo eterno, hablando con autoridad divina. Y quien tenga oídos para oír, que oiga, porque en sus palabras no hay ambigüedad, solo verdad. Y esa verdad, aunque incomode, es el único camino que lleva a la vida. En toda la Escritura,
el matrimonio es presentado como un reflejo del carácter inmutable de Dios y por tanto su ruptura no puede ser entendida con ligereza. Sin embargo, la misma palabra que protege con celo la santidad del pacto matrimonial también reconoce que en un mundo herido por el pecado hay realidades dolorosas que deben ser enfrentadas con verdad y discernimiento espiritual. El corazón de Dios no es ajeno a la traición, a la violencia ni al abandono. Aun cuando su voluntad perfecta es la permanencia, también ha dejado en su palabra principios que guían al creyente cuando ese pacto ha sido quebrantado por el pecado. En Mateo 5:32, Jesús declara: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta afirmación vuelve a colocar el foco sobre la gravedad del divorcio injustificado, pero también introduce un principio que no puede ser ignorado. Hay una causa específica que en ciertas circunstancias puede justificar la disolución del vínculo conyugal. La palabra griega utilizada para fornicación es porneia, un término que abarca toda clase de relaciones sexuales ilícitas. En el contexto judío, se entendía que un compromiso era tan serio como el matrimonio mismo, y una infidelidad sexual era una violación directa del pacto. Jesús señala que, aunque el matrimonio está destinado a ser permanente, la traición sexual constituye una ruptura tan profunda que puede abrir la posibilidad a una separación legítima. Este principio, sin embargo, no debe ser malinterpretado como un permiso automático para divorciarse ante cualquier transgresión. La fornicación no obliga a la separación, simplemente la permite. El mensaje central sigue siendo la restauración, no la ruptura. Dios aborrece el pecado, pero se deleita en el arrepentimiento. La infidelidad es una herida grave al pacto, pero incluso esta puede ser sanada si hay genuino arrepentimiento y un deseo sincero de reconciliación. La excepción señalada por Jesús debe ser entendida dentro del marco más amplio de la gracia, la misericordia y la justicia divina. Por otra parte, el apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, añade una dimensión adicional a esta enseñanza en 1 Corintios 7. En el versículo 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí Pablo aborda una situación particular, la de un creyente casado con un incrédulo que decide abandonar la relación. En este escenario, la Escritura enseña que el creyente no está esclavizado a ese vínculo cuando la otra parte ha roto voluntariamente la unión. La frase "no está sujeto a servidumbre" implica que el creyente no está obligado a mantener un lazo que ha sido roto unilateralmente por el cónyuge incrédulo. Este pasaje no promueve la disolución del matrimonio mixto. De hecho, Pablo anima al creyente a permanecer en la relación mientras haya voluntad de convivir en paz. Pero si el incrédulo insiste en la separación, la paz es prioritaria. La armonía no puede imponerse por la fuerza. Esta enseñanza revela el equilibrio del mensaje bíblico, un estándar santo que no ignora las realidades humanas. Dios llama a la permanencia, pero no a la esclavitud emocional ni espiritual. La fidelidad no debe convertirse en una prisión cuando el pacto ha sido despreciado y abandonado por la otra parte. En ambos casos, tanto el de la infidelidad como el del abandono por parte del incrédulo, la Escritura reconoce que el pecado puede destruir lo que fue unido por Dios, no porque su voluntad cambie, sino porque el ser humano puede elegir apartarse de esa voluntad. Sin embargo, en cada situación, el enfoque debe estar siempre en discernir con sabiduría y temor de Dios. La Escritura no da licencias, da principios, no valida caprichos, exige discernimiento espiritual. Al tratar estas realidades, es importante no perder de vista que el corazón de Dios sigue siendo restaurar, no desechar. En Oseas
vemos una de las representaciones más impactantes del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Dios manda al profeta a tomar por esposa a una mujer adúltera como símbolo de la relación entre él e Israel. Aunque ella le fue infiel, el mandato de Dios fue claro. Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Oseas 3:1. Esta imagen no tiene la intención de establecer una regla sobre cómo debe responder cada cónyuge en cada caso, sino de reflejar que, aun ante la infidelidad, el amor de Dios busca la restauración por encima de la ruptura. Pero también hay ejemplos bíblicos que muestran que no toda unión puede mantenerse a toda costa. En Esdras 10, encontramos que algunos israelitas se habían unido en matrimonios con mujeres extranjeras, desobedeciendo los mandamientos del Señor. La consecuencia fue una separación voluntaria de estos vínculos en obediencia a Dios. Aunque esta situación es distinta al tema del divorcio entre creyentes, revela que la Escritura reconoce que hay relaciones que, por haber sido establecidas fuera de la voluntad de Dios, deben ser corregidas, aunque cause dolor. No toda relación que existe fue establecida bajo su bendición, y algunas deben ser confrontadas con la verdad para poder andar en obediencia. Este equilibrio entre justicia y gracia, entre firmeza y compasión, es el que debe guiar cualquier decisión en torno al divorcio. El creyente no puede tomar decisiones a la ligera, ni guiado por emociones o impulsos momentáneos. La palabra es clara en cuanto a que el matrimonio es una institución santa, y toda excepción que pudiera justificar su ruptura debe ser examinada con oración, consejo sabio y una conciencia profundamente rendida al Señor. El discernimiento espiritual no es opcional en estos casos, es una necesidad vital. El apóstol Pablo, en ese mismo capítulo de 1 Corintios 7, exhorta a los creyentes a permanecer en el estado en que fueron llamados. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versos 20. Esto indica que las decisiones relacionadas con el matrimonio no deben tomarse bajo presión o desesperación, sino en una conciencia tranquila delante de Dios. Si se es llamado siendo casado, permanezca con su cónyuge. Si se es llamado estando solo, no busque afanosamente cambiar esa condición. Pablo no está promoviendo el conformismo, sino la estabilidad espiritual. Está llamando al pueblo de Dios a vivir en paz, sin hacer del cambio de estado civil un ídolo o una meta. A lo largo del capítulo, Pablo insiste en que el propósito del creyente es agradar al Señor, ya sea casado o no. El matrimonio no es un fin en sí mismo, es un medio para glorificar a Dios. Y si ese medio se ve quebrado por el pecado, el creyente debe buscar con todo su corazón la dirección de Dios antes de tomar cualquier paso, porque lo que está en juego no es solo una relación humana, sino un testimonio espiritual. Cada decisión que se toma en este ámbito refleja el corazón y el carácter de quien la toma. Por eso debe ser guiada por el Espíritu, no por la carne. El divorcio, cuando es inevitable, debe ser enfrentado con un corazón contrito y humillado, no con triunfalismo, ni con autocompasión, sino con reverencia. Si hay pecado, debe ser confesado. Si hay dolor, debe ser llevado ante el trono de la gracia. Si hay hijos, debe buscarse la sabiduría del cielo para guiarlos con integridad y amor, porque aunque una relación se rompa, el testimonio del creyente no debe romperse con ella. Aun en medio de una separación, la gloria de Dios puede seguir manifestándose si el corazón se mantiene firme en su palabra. La Escritura no promete una vida sin conflictos, pero sí ofrece dirección clara para atravesarlos con fe y verdad. Por eso, el creyente que enfrenta la posibilidad del divorcio debe hacerlo no buscando razones para justificarlo, sino buscando el rostro de Dios para saber cómo responder. Si la infidelidad ha ocurrido, que busque el discernimiento para saber si hay posibilidad de restauración. Si ha sido abandonado, que se aferre a la paz que Dios le ofrece. Y si aún hay esperanza, que luche con oración,
mansedumbre y sabiduría. Dios no es ajeno al dolor que causa la traición. Cristo mismo fue traicionado por uno de los suyos, herido por aquellos a quienes amaba, y sin embargo no dejó de amar. El amor de Dios no niega la realidad del pecado, pero tampoco se rinde ante él. Él es poderoso para restaurar lo que ha sido roto, para sanar lo que ha sido herido y para guiar con claridad a quien está dispuesto a seguir su voz. El camino de la obediencia no siempre es fácil, pero siempre es seguro. En cada paso el Señor promete estar presente, fortaleciendo al débil, sosteniendo al herido y guiando al que busca su voluntad. El creyente no camina solo, tiene la palabra como lámpara, el Espíritu como guía y la gracia como sostén. Y aunque el mundo ofrezca caminos más rápidos, más fáciles o más aceptados, el pueblo de Dios está llamado a caminar por sendas antiguas, por veredas marcadas por la verdad, porque solo ahí se encuentra la paz verdadera. El matrimonio es una obra sagrada, y cuando esa obra es quebrantada, la respuesta no puede venir del orgullo ni del deseo, sino de la obediencia. Quien ha sido herido por la infidelidad o el abandono no debe sentirse descartado por Dios. Tampoco debe apresurarse a buscar consuelo en decisiones humanas. El primer refugio debe ser el altar. Solo allí se discierne lo que es permitido, lo que es sabio y lo que es santo, porque el mismo Dios que instituyó el matrimonio también es el Dios que ve, que oye, que restaura y que llama. Y su llamado no es a actuar por reacción, sino a vivir por convicción. Aún en medio del dolor más profundo, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Cuando el pacto ha sido quebrado y la separación se ha consumado, muchos creyentes se enfrentan a una de las preguntas más difíciles de su vida espiritual. ¿Está permitido volver a casarse ante los ojos de Dios? El alma, desgastada por el conflicto y herida por el desgarro, busca no solo consuelo, sino una dirección clara, santa, firme. No se trata de seguir un impulso emocional ni de satisfacer un deseo legítimo de compañía. Se trata de caminar bajo la voluntad de aquel que instituyó el matrimonio, no como una solución humana, sino como una expresión de su naturaleza redentora. Jesús fue claro al declarar que quien se divorcia sin causa legítima y se casa con otra, comete adulterio. Pero ¿qué ocurre cuando esa causa legítima sí existió? ¿Qué sucede cuando la separación fue fruto del abandono o de una infidelidad que no encontró arrepentimiento? ¿Es el nuevo matrimonio una rebelión o una oportunidad de restauración? Estas preguntas no pueden resolverse con fórmulas ni con respuestas rápidas. Exigen discernimiento espiritual, profundidad bíblica y reverencia ante la palabra. Las Escrituras, al mismo tiempo que protegen la santidad del matrimonio, también nos revelan que Dios es un Dios de segundas oportunidades. La misma ley que condena el pecado también señala el camino de la reconciliación. La misma verdad que muestra el error también proclama la posibilidad de restauración. Y es en esa tensión entre justicia y gracia donde el alma debe aprender a escuchar la voz de Dios más allá del ruido del juicio humano. El profeta Isaías habló con fuerza sobre esta naturaleza restauradora del Señor. No temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Isaías 54:4. Este pasaje, aunque dirigido a Israel en un contexto profético, revela un principio eterno. El Dios que juzga también redime. El Dios que reprende también consuela. Y quien ha atravesado el dolor de un pacto roto no queda fuera de su mirada ni de su plan. No es la segunda unión lo que condena, sino la motivación que la impulsa y el estado espiritual con que se aborda. La restauración no puede surgir del egoísmo, del capricho, ni de una necesidad desesperada de llenar el vacío. La restauración auténtica nace cuando el alma ha sido tratada por Dios, cuando el corazón ha sido sanado por su presencia y la mente ha sido renovada por su palabra. Solo entonces una nueva relación puede ser concebida
no como una repetición de errores pasados, sino como una obra nacida en obediencia, bajo la cobertura divina. Pablo, al hablar sobre el estado civil de los creyentes, en 1 Corintios 7, exhorta a vivir en paz. No impone mandatos rígidos donde la palabra ha dejado espacio para la conciencia guiada por el Espíritu. En el versículo 28 declara: mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Aquí el apóstol no hace distinción entre un primero o segundo matrimonio, sino que reconoce que casarse en sí mismo no es pecado. El contexto, la motivación y la sujeción a Dios son los elementos que determinan si ese paso honra o deshonra al Señor. Lo que sí queda fuera de toda posibilidad es el encubrimiento. No hay espacio para disfrazar el deseo carnal con lenguaje espiritual. No hay lugar para justificar decisiones apresuradas apelando a la gracia sin pasar por la verdad. La gracia no es una excusa para el pecado. Es la fuerza que permite caminar en santidad después del arrepentimiento. Todo aquel que considere un nuevo matrimonio debe examinar con sinceridad si ha cerrado debidamente el capítulo anterior, no solo en lo legal, sino en lo espiritual. Porque Dios no bendice lo que aún lleva raíces de amargura, heridas abiertas o promesas sin resolver. La restauración bíblica siempre exige un proceso. Nunca es instantánea, nunca es automática. Dios trabaja con tiempo y propósito. Él no construye sobre escombros que no han sido removidos. Antes de comenzar algo nuevo, primero sana lo que ha sido destruido. En Salmos 147:3 está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es el primer paso hacia cualquier posibilidad futura, la sanidad. Si el corazón aún sangra, no está listo para otro pacto. Si la herida aún define tus decisiones, entonces no hay libertad para comprometerse con otro. Solo cuando el alma puede mirar atrás sin deseo de revancha ni rastro de rencor, está realmente en condiciones de mirar hacia adelante. Dios conoce cada historia en su totalidad. No ve fragmentos, ve procesos. Por eso no se puede medir cada caso con la misma regla externa. No se puede trazar una línea única que ignore los matices del corazón. Pero sí hay un principio inamovible: todo lo que se haga debe hacerse para la gloria de Dios. Si un nuevo matrimonio no está fundamentado en este principio, no importa cuán legítimo parezca, terminará siendo un tropiezo. Si el deseo de casarse nuevamente no surge de un corazón rendido, no será un acto de obediencia, sino de rebelión envuelta en religiosidad. En Romanos 7, Pablo utiliza el matrimonio como analogía de la relación entre la ley y la gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7, 4. Aunque el contexto es doctrinal, la imagen revela un principio poderoso. Nadie puede unirse legítimamente a otro si no ha muerto primero al vínculo anterior. En lo espiritual esto implica no solo la muerte del pacto anterior por causa de infidelidad o abandono, sino también la muerte del orgullo, del ego, del deseo de justificar lo propio. Solo desde esa muerte puede nacer una nueva vida. Solo desde esa muerte puede surgir una nueva relación que lleve fruto verdadero. No hay pecado más fuerte que la cruz. Pero tampoco hay redención sin la cruz. Por eso, antes de pensar en volver a casarse, el alma debe pasar por ese Gólgota espiritual donde muere todo lo que impide una nueva vida. La cruz no es solo para los grandes pecadores, es para todo aquel que quiere vivir en justicia. Y quien ha atravesado una separación, aunque haya sido la parte inocente, no está exento de ese proceso de morir. Porque todos tenemos algo que debe ser crucificado: el deseo de venganza, el orgullo del que fue herido, la desesperación de quien se siente solo.
Solo cuando todo eso muere, puede el Espíritu Santo plantar algo nuevo. No es el acto externo del nuevo matrimonio lo que determina su legitimidad ante Dios. Es el proceso interno que lo antecede. Es la restauración del carácter, la obediencia a la palabra, la confirmación del Espíritu. Porque hay un tipo de nuevo matrimonio que es solo una repetición del viejo fracaso. Y hay otro que es una obra nueva hecha por Dios en verdad y en paz. El primero nace del apuro, el segundo de la sanidad. El primero busca llenar un vacío, el segundo brota desde una plenitud restaurada en Cristo. La Escritura no impone un nuevo matrimonio como requisito para la felicidad. Jesús mismo en Mateo 19 reconoce que hay quienes renuncian voluntariamente al casamiento por causa del reino. Esta renuncia no es una pérdida, es una elección sagrada. Algunos después del divorcio sienten que Dios los ha llamado a una vida de consagración individual. Otros, tras haber sido liberados bíblicamente del pacto anterior, sienten que el Señor los prepara para una nueva unión. En ambos caminos, la clave no es la condición civil, sino la obediencia. Porque en la obediencia está la plenitud y fuera de ella no hay bendición. Volverse a casar no es pecado cuando se ha caminado en luz, cuando se ha esperado el tiempo de Dios y cuando el corazón ha sido redimido por completo. Pero si se hace en desobediencia, se convierte en una carga espiritual. Si se hace para evitar el dolor de la soledad sin pasar por la restauración del alma, se corre el riesgo de construir sobre un terreno aún inestable. Por eso, no debe haber prisa. El tiempo no es enemigo cuando se camina con Dios. Cada estación tiene su propósito y cada espera es una preparación. Dios no desecha a quien ha sido herido por un matrimonio fallido. Él restaura, renueva y redirige. Pero su restauración nunca contradice su palabra. Él no se contradice a sí mismo. Y aunque muchos anhelan una respuesta inmediata, la verdadera dirección no llega por ansiedad, sino por comunión. No se recibe entre argumentos y opiniones humanas, sino en el lugar secreto de la oración, donde el Espíritu testifica con nuestro espíritu. Ahí, en lo profundo, es donde Dios habla. Ahí es donde muestra si el alma está lista, si el tiempo ha llegado y si el nuevo camino lleva a su aprobación. La decisión de volver a casarse no debe tomarse desde la necesidad, sino desde la convicción. No debe nacer del deseo de ser amado, sino del deseo de amar según la voluntad de Dios. Porque el matrimonio en cualquier etapa de la vida sigue siendo una representación del pacto eterno entre Cristo y su iglesia. No se trata de legalidad externa, sino de realidad espiritual. Y esa realidad solo puede ser vivida en plenitud por aquellos que han permitido que la verdad los libere por completo. Cuando el alma atraviesa la tormenta del divorcio, queda marcada por un silencio interior que no siempre se ve desde fuera. El dolor que deja la ruptura de un pacto no desaparece con el tiempo, ni se borra con nuevos comienzos. Se instala en lo más profundo y reclama atención espiritual. No basta con rehacer la vida exteriormente si el corazón sigue dividido por dentro. Por eso, una vez que el lazo ha sido roto, antes de hablar de restauraciones o de nuevos compromisos, es necesario permitir que el Espíritu Santo lleve a cabo una obra interna de sanidad, arrepentimiento y perdón. Esa es la única vía para no arrastrar cadenas invisibles hacia cualquier nuevo capítulo. El arrepentimiento no es un gesto emocional, no es una simple declaración de culpa, ni un intento de cerrar el ciclo con palabras. El arrepentimiento verdadero es un cambio de dirección, es una renuncia a los caminos propios, una confesión profunda de lo que se hizo fuera de la voluntad de Dios. Es un reconocimiento de que, más allá de las causas del divorcio, el corazón necesita ser corregido, purificado, transformado. David lo entendió cuando clamó: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Salmo 51:4. Estas palabras nacen de un corazón que ha sido confrontado por la verdad y que no busca justificaciones, sino limpieza. Solo desde esa actitud puede comenzar la restauración real. El divorcio, incluso cuando ha sido permitido bajo ciertos principios bíblicos, deja heridas que no se curan con distracciones ni con nuevas relaciones. La herida del alma necesita el aceite del Espíritu, la medicina de la palabra, el consuelo de la gracia. No se trata simplemente de superar una etapa, sino de someter esa etapa a la redención de Cristo. Mientras el pasado no haya sido entregado completamente a Dios, seguirá siendo una raíz que contamina el presente. Y el único lugar donde el pasado puede ser verdaderamente tratado es en la presencia del Señor, donde no hay máscaras, ni excusas, ni defensas humanas. Solo verdad, solo luz, solo restauración. El perdón es el otro pilar esencial, pero no se trata únicamente de perdonar al otro. Es también un proceso de perdonarse a uno mismo. La culpa es un veneno silencioso que paraliza, que distorsiona la percepción, que hace que la persona se sienta indigna de volver a amar o de ser amada. Pero cuando el perdón de Dios es recibido de forma plena, la culpa pierde su dominio. El salmista escribió: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmos 32:1. Esa bienaventuranza no es teórica, es una experiencia real. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la libertad que viene cuando ya no se vive bajo la sombra del error, sino bajo la luz de la gracia. Esa misma gracia, sin embargo, no anula la necesidad de asumir responsabilidad, porque el perdón no es olvido, es redención. El arrepentido no borra el pasado como si no hubiera existido, sino que lo entrega a Dios para que Él lo use como instrumento de humildad, de enseñanza, de compasión. El pasado redimido no es una carga, es un testimonio silencioso de la misericordia de Dios. Por eso, quien ha atravesado por un divorcio debe caminar con una nueva actitud, no desde la amargura ni desde la justificación constante, sino desde una humildad profunda que brota del quebranto. El quebranto no es debilidad, es el terreno donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor poder. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. No busca intachables, busca corazones sinceros. Y la sinceridad no es una apariencia de espiritualidad, sino una rendición total. Es decir, aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que he fallado, con todo lo que aún no entiendo, pero dispuesto a obedecerte en lo que tú digas. Esa disposición es lo que prepara el terreno para la sanidad interior. Sin ella no hay restauración posible, porque Dios no fuerza el corazón, solo trabaja donde hay rendición. La sanidad emocional, entonces, no se limita a una etapa pasajera, es una construcción diaria, es una búsqueda constante de la presencia de Dios, es una decisión continua de perdonar cada vez que los recuerdos intenten hablar más fuerte que la verdad de la palabra. Es elegir confiar otra vez, no en las personas, sino en el carácter de Dios. Porque incluso si la traición ha sido profunda, incluso si la herida parece irreparable, la palabra dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Ese sana no es simbólico, es literal, es total, es real. Y esa sanidad no solo toca el pasado, sino que prepara el futuro. Porque quien ha sido sanado por Dios camina con una nueva sensibilidad. No repite patrones, no busca lo que no ha sido enviado, no abre puertas que Dios ha cerrado. Aprende a esperar, aprende a discernir, aprende a callar, aprende a no necesitar lo que antes parecía imprescindible. Aprende a vivir completo en Cristo. Y solo desde esa plenitud es que una nueva relación, si llega, puede ser recibida como una bendición y no como una evasión. La Biblia muestra que Dios no se complace en el sufrimiento, pero tampoco lo desperdicia.
Cada proceso doloroso, cuando es entregado al Señor, se convierte en un instrumento de madurez espiritual. El desierto, cuando es cruzado con fe, se transforma en altar. Y quien ha caminado con Dios en medio del dolor, sale del otro lado con una autoridad que no se aprende en libros, sino en la intimidad con el Padre. Esa autoridad no es para hablar, es para vivir, es para ser testimonio silencioso de que la gracia no solo perdona, sino que transforma. Por eso, antes de mirar hacia cualquier posibilidad futura, la pregunta no debe ser ¿cuándo podré volver a empezar?, sino ¿he sido realmente sanado? No basta con pasar tiempo, no basta con sentir menos dolor, no basta con pensar que ya se ha cerrado el ciclo. Lo único que confirma que la sanidad ha llegado es la paz. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se altera con los recuerdos, una paz que permite hablar del pasado sin que el alma se rompa por dentro, una paz que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:7. Esa paz es el fruto de la obediencia, porque la sanidad verdadera no es un accidente, es el resultado de caminar según la palabra, de volver al altar una y otra vez, de llorar en la presencia de Dios y no buscar consuelo en lugares equivocados, de elegir el silencio cuando las emociones quieren gritar, de esperar la respuesta del cielo cuando todo en uno mismo clama por actuar. Solo así, paso a paso, día tras día, la herida se cierra, no con el olvido, sino con la gloria de Dios cubriéndola. El divorcio no es el fin del llamado de Dios, pero puede ser el lugar donde el llamado se redefine, porque después de atravesar el dolor y experimentar la restauración, el creyente ya no es el mismo. Ha sido moldeado, purificado, fortalecido. Ya no actúa desde la necesidad, sino desde la obediencia. Ya no busca respuestas humanas, sino dirección espiritual. Y esa transformación es lo que permite que cualquier paso posterior esté verdaderamente alineado con la voluntad del Padre. Dios no trabaja con las ruinas para simplemente repararlas. Él las reconstruye desde nuevos cimientos, cimientos de verdad, de humildad, de dependencia total de su voz. Y ese proceso es tan valioso que no puede ser apresurado ni interrumpido. La sanidad del alma tiene un ritmo que solo el Espíritu puede marcar. Y quien se somete a ese ritmo descubre que incluso lo más doloroso puede ser redimido. El perdón, el arrepentimiento y la sanidad emocional son la preparación invisible de todo lo visible que vendrá. Son el terreno donde Dios planta nuevas promesas. Son el crisol donde el carácter es refinado. Son el camino estrecho por el que caminan los que quieren hacer la voluntad de Dios más allá de su propio entendimiento. Son la confirmación de que, aunque la historia haya tenido páginas amargas, el autor sigue escribiendo con tinta de redención. El divorcio no es una excusa para el estancamiento, pero tampoco debe ser un trampolín hacia decisiones impulsivas. El tiempo que sigue después de la ruptura es un tiempo santo. Es un terreno sagrado donde Dios quiere hablar, enseñar, restaurar. Y quien lo aprovecha con sabiduría saldrá con una fe más firme, con una identidad más clara y con una visión más profunda del corazón de Dios. Es ahí y solo ahí donde una nueva historia puede nacer. No desde el vacío, sino desde la plenitud. No desde la necesidad, sino desde la obediencia. No como un intento de recuperar lo perdido, sino como una manifestación de lo nuevo que Dios ha preparado para quienes le aman. Hay momentos en la vida en los que no basta con saber lo que está bien o mal. Hay momentos en los que el alma necesita dirección específica, personal, íntima. No basta con entender lo que dice la Escritura en términos generales. Hace falta luz en medio de la incertidumbre, sabiduría divina que guíe los pasos en lo concreto.
Y cuando se trata de decisiones tan trascendentales como volver a casarse después de un divorcio, ese discernimiento se vuelve indispensable, porque no todos los caminos que parecen buenos llevan al destino correcto. No toda puerta abierta ha sido abierta por Dios, y no toda oportunidad representa una invitación del cielo. La palabra dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa guía no es abstracta ni lejana, es una dirección concreta que se manifiesta cuando el corazón está verdaderamente rendido. Dios no habla para entretener, Él habla para instruir, para formar, para corregir y para confirmar. Y cuando una persona que ha sido divorciada comienza a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo, la prioridad no debe ser la emoción ni la expectativa. La prioridad debe ser la voluntad de Dios, porque no es el deseo lo que determina la bendición, es la obediencia. Algunos, después del divorcio, sienten en su interior una convicción firme de que el Señor los está llamando a un tiempo de soltería consagrada, no como castigo, sino como oportunidad de dedicación exclusiva. Esa dirección no es para todos, pero cuando viene de Dios, trae una paz inquebrantable. No nace del miedo a volver a fracasar, sino de una certeza espiritual de que ese es el camino que honra al Señor. Pablo escribió en 1 Corintios 7:35 que esta consagración permite servir al Señor sin distracción. No es una renuncia forzada, es una elección valiente que glorifica a Dios. Otros, en cambio, después de haber pasado por un proceso de sanidad, restauración y discernimiento, sienten que Dios ha preparado un nuevo camino. Pero incluso en esos casos no se actúa por impulso. Se camina con temor de Dios, con oración constante, con consejo sabio, con vigilancia espiritual. Porque una nueva unión, aunque legítima, también puede ser un campo de prueba para el corazón. La decisión de volver a formar un hogar debe estar marcada por la madurez, por el fruto del Espíritu, por una dependencia absoluta de la guía divina. No es un derecho automático, es un paso que debe ser confirmado en lo íntimo. Hay quienes se encuentran en medio de la incertidumbre sin una respuesta clara, y en ese punto lo peor que puede hacerse es actuar por presión o por expectativa social. El silencio de Dios no es abandono, a veces es protección, a veces es preparación, y muchas veces es un llamado a permanecer quietos hasta que su voz sea inconfundible. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa revela que Dios no solo instruye, sino que cuida. Él no da órdenes desde lejos, acompaña cada paso cuando el corazón está dispuesto a obedecer. El discernimiento espiritual no se basa en deseos ni en necesidades emocionales. Se basa en comunión profunda con Dios, en oración sin prisa, en meditación diaria de la palabra, en consejo sabio de quienes caminan en madurez, en señales confirmadas por el Espíritu. No hay fórmula, pero sí hay principios. Y uno de esos principios es la paz. No la paz emocional que fluctúa con las circunstancias, sino la paz que permanece incluso cuando el camino es exigente. Esa paz es el sello de que Dios está en medio. Quien ha sido llamado a la reconciliación debe saber que el corazón de Dios se deleita en restaurar lo que fue quebrado. Si la puerta del matrimonio anterior aún está abierta, si hay posibilidad real de sanar, de perdonar, de reconstruir bajo la guía del Señor, esa será siempre una opción digna de considerar con humildad, porque el Dios que reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo es el mismo que puede reconciliar dos vidas cuando hay sinceridad y obediencia. Pero si esa puerta se ha cerrado conforme a los principios bíblicos, entonces el discernimiento debe enfocarse en lo nuevo que Dios desea hacer, no en lo que ya ha sido entregado a su juicio. No toda reconciliación es posible, ni todo nuevo comienzo es necesario.
Lo que sí es necesario es caminar en la dirección correcta bajo el peso glorioso de la voluntad de Dios. Y esa voluntad no siempre coincide con las expectativas humanas. A veces sorprende, a veces confronta, pero siempre perfecciona. Porque el plan de Dios no es simplemente darnos lo que anhelamos, sino transformarnos en lo que Él ha diseñado. Por eso, antes de tomar una decisión definitiva, es vital hacerse una sola pregunta: ¿es esto lo que Dios quiere para mí? Y esa pregunta no se responde con lógica, ni con impulsos, ni con emociones. Se responde en el altar, en la presencia, en el lugar donde el alma se encuentra con su Creador. Allí donde las voces externas se callan y solo queda una, la del Espíritu que guía, consuela y confirma. Cuando se habla de matrimonio, divorcio y nuevos comienzos, es fácil quedar atrapado entre extremos. Algunos cargan una pesada condena que Dios nunca pronunció. Otros, buscando consuelo, cruzan límites que la palabra no ha autorizado. Pero en medio de esa tensión, la verdad sigue siendo una. El Dios que instituyó el matrimonio también conoce el dolor de los que han fallado y permanece fiel a quienes anhelan caminar en rectitud. El propósito de este mensaje no es señalar culpables ni ofrecer soluciones fáciles. Es abrir los ojos a una realidad espiritual más alta, que en cada circunstancia, en cada dilema, en cada decisión, lo más importante no es lo que hiciste ni lo que otros piensen de ti, sino quién gobierna tu corazón hoy. Dios no escribe historias humanas desde la perfección, sino desde la redención. Él no borra el pasado para fingir que nunca ocurrió, sino que lo transforma para que sirva a su gloria. Y si el alma decide hoy rendirse por completo, someter su historia a los pies de Cristo, entonces todo, absolutamente todo, puede ser redirigido para bien. No importa cuán confuso haya sido el camino, el Espíritu Santo sabe cómo guiar hacia el orden, la paz y la verdad. La pregunta no es cuántos errores se han cometido, sino si hoy estás dispuesto a seguir la voz del buen pastor, incluso si el camino no es el que esperabas. Esta enseñanza no busca simplificar lo complejo. Busca que comprendas que por encima de todo, Dios está interesado en tu transformación. Si después de todo lo vivido, lo que ha quedado en tu interior es un corazón más humilde, una fe más firme, una dependencia más profunda de Dios, entonces ya no eres la misma persona. Y esa es la verdadera victoria. Porque el Evangelio no se trata de reparar situaciones humanas, sino de formar una vida conforme a Cristo. Esa formación puede surgir desde las ruinas, pero nunca se limita a ellas. El divorcio y el volver a casarse son temas que deben enfrentarse con reverencia, con madurez y con discernimiento. Pero por encima de las definiciones hay un llamado que permanece: ser santos como Él es santo. Si cada decisión futura nace de ese deseo, si cada paso se da bajo su luz, entonces no caminarás en oscuridad, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es el estado civil lo que determina tu llamado, es tu obediencia. No es tu pasado lo que define tu futuro, es la rendición con la que te presentas hoy delante del Señor. Dios no te llama a entenderlo todo, te llama a confiar. Y en esa confianza hallarás descanso, no en lo que pasó, no en lo que pueda venir, sino en quien Él es. Fiel, justo, perfecto, Él no rehace historias, Él las redime, y eso es suficiente.